yo tengo 2 bebés, uno menos politizado, porque también me estoy imaginando que la gente le está hinchando un poco las pelotas con la cuestión política. Y bueno, basta, dijiste. Dije basta entonces, pero después se me ocurrió otro bebé muy politizado, que lo viví ayer. Bueno, entonces, una y una, viejo. Pero voy más breve. Ayer estuve en la toma del Colegio Nacional, me invitaron, la verdad que fue, realmente llegué a las 7:30, y afortunadamente se había retrasado la asamblea general que hacen diariamente, y me permitieron participar de la asamblea, algo que es un acto absolutamente cerrado, ¿no? Y fue tal el nivel de respeto que me imprimió eso a mí, que ni siquiera pude documentarlo. Porque ustedes, bueno, obviamente, los que me conocen ven lo intrépido que soy con el celular, que filmo cualquier cosa, digamos, que eso no representa para mí un problema. Pero la emoción que yo sentí de estar ahí presente con los 300 pibes realmente me paralizó hasta las lágrimas. Obviamente el estar ahí viendo que pibes de 15, 16 años organicen y sean parte de lo que estaban llevando adelante, realmente generó en mí el volver a enamorarme nuevamente de esa política, porque acá hablamos a diario de una política quizás más partidaria o sobre cuestiones más macro. Sí, más macro. Y volver a ver esa situación política que atravesaban estos chicos y estas chicas, realmente me transportó a un lugar de absoluta esperanza. El nivel de compromiso, el nivel de respeto que se tenían entre sí. Obviamente estamos hablando del Colegio Nacional, un colegio de élite en ese sentido, porque, digamos, tiene un ingreso bastante oneroso. Pero sin embargo, lo que más me enamoraba era el ver cómo ellos se estaban dando, me estás bajando a mí, cómo ellos se estaban dando una situación absolutamente política en la asamblea, donde las preguntas no son solamente si continuamos con la toma o no. Obviamente refrendaban si continuaban con la toma o no, pero también refrendaban cosas como, por ejemplo, si acompañaban, cuáles marchas se acompañaban y cuáles no. Y las preguntas, y cada orador y cada oradora venía con una noción, venía con una propuesta, pendejos de 15, 16 años, con preguntas sobre qué es el saber. Sobre eso estaban hablando. En las tomas se están preguntando ¿qué es el saber? Después me quedé conversando con ellos y realmente las preguntas que me hacían, las preguntas sobre las cuales conversábamos, tenían que ver con la existencia entera. ¿Cuál es el sentido de la militancia si dada la finitud de la existencia? Esto para toda la gilada que dice, ay, pierden tiempo de clase y de contenido si no aprenden. Y esa fue realmente, yo muy poco les pude transmitir porque realmente me emocionó mucho, entonces era como, ustedes tienen mucho más que explicarme a mí y enseñarme, no en términos pedagógicos, ¿no? Sino de ver y de solamente el presenciar lo que era la toma y el interior de la toma. El grueso, por ejemplo, muchísimas chicas integrando la comisión de seguridad y muchos chicos integrando la comisión de limpieza. O sea, hay algo, hay una historia ya hablando ahí. Una ruptura de la pregunta sobre qué es el saber, ¿no? Dicen, bueno, el problema de esto sería, si continuamos con la toma, la pregunta es, ¿dónde quedan esas clases que tenemos que tomar? Pero no van a aprender más en las clases, en ese conocimiento sustancia, viejo. Yo les contaba que realmente a mí me tomó 2 años después de la facultad, de haber terminado la licenciatura en ciencia política, el entender lo que a ellos estaban haciendo casi naturalmente. El tomar contacto con esa real característica política que emana de lo humano. Y estaban haciendo pleno uso y ejercicio y desde su adolescencia. Y eso me pareció absolutamente maravilloso, porque tenían muchísimo respeto por la palabra, pero no se dejaban ni de cagar de risa, ni de mirar entre sí, ni dejaba de haber levante, ni tensión sexual, ni peleas entre amigos, ni cuestiones obviamente muy propias de la adolescencia. Me parecía que realmente ahí estaba
algo pasando, ¿no? Había algo que los atravesaba a ellos. Había una situación política hermosa. La continuidad de la toma justo estaban en dudas, ¿no? Respecto de la votación. Se tomaron el trabajo de contar uno a uno los votos con fiscales de las distintas posturas. Así que realmente lo que está pasando en los colegios es maravilloso, porque excede absolutamente a esa gente que todavía sospecha que estos chicos están perdiendo clases. Son unos bendecidos de poder estar aprendiendo de la manera que están aprendiendo, porque justamente lo que se permiten ahí es darse la pregunta de qué es lo que ellos efectivamente quieren hacer, no solo con cuestiones políticas, sino de cuáles son los perfiles que toman ante este microproblema. Micro digo porque obviamente los rodea a ese hábitat, no es digo, en ese sentido digo micro porque es un problema de mucho peso a nivel país, ¿no? Lo que se está haciendo en materia educativa. El reclamo global, digamos, obviamente tiene que ver con el repudio a la reforma educativa, que implica, entre otras cosas, perder un año de escuela para sumarlos en la realidad laboral. El asunto es que esa realidad laboral, para insertarlos en el trabajo, no van a ir a ser CEO de una empresa, sino que lo que quieren es que vayan directamente a nutrir los trabajos menos calificados, que se pagan muy poco. Gratis, absolutamente. O sea, no hay una búsqueda de insertarlos en la nueva realidad laboral. No se responde esa pregunta. Eso debe quedar bien en claro porque ese es el eje principal. Bueno, una cosa que siempre dicen la gente que discute, que está, bueno, en redes igual, es esto de qué caduco que es el sistema educativo. Por supuesto que hay que haber una... Sí, por supuesto que tiene que haber una reforma. Lógico, nadie debate eso. Ahora, que la reforma sea que los chicos trabajen gratis en empresas, es una locura demencial, que no tiene ton ni son, y que además habla de el último curso. Claro. No habla de los chicos, la reforma tiene que estar en la primaria incluso. Sí. No, o sea, habla ya de jóvenes adultos esa reforma. No, y obviamente... Desde acá sostenemos siempre que es muy necesario. La escuela es absolutamente vetusta. Este dato que siempre sacamos a la luz, que tiene que ver con que desde 1908 las dos morfologías que no cambian es la botella de vino y el aula, digamos, ¿no? Hoy pensar que el tiempo es el mismo que hace 100 años, 110 años, es una absoluta locura. Pensar que una persona puede estar 2 horas, 4 horas mirando un pizarrón verde, eso es efectivamente una locura. Ahora bien, sobre la cuestión de la reforma educativa, ahí lo que vemos es una absoluta ruptura entre, por ejemplo, lo que empieza a explicar la ministra de Educación, Acuña, la ministra de Educación de la ciudad, Acuña, respecto de este problema y esta necesidad que se tiene de reinaugurar o de reproblematizar la cuestión educativa. Tranquilamente puede acercarse, si es que la dejan entrar a la asamblea, y ver cuáles son las tensiones que efectivamente tienen estos pibes, porque tienen tienen reales problemas y reales preguntas. Problemas no en el sentido de problemas, sino de inserciones en la problemática. Un chico me estaba preguntando, la pregunta que tenía el chico era el sentido de la militancia en la onerosa estructura, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros pensar que esta militancia va a ser eterna si vemos día a día? Esas son las preguntas que están pasando en las tomas. Pero ¿qué va a hacer sola Acuña ahí? Se pone a llorar. No, obviamente. Por eso no va porque no tiene militancia, porque nada que ver. Obviamente. Porque ir es perder para ella. Si ella va, pierde, obvio. Así que a todos les aconsejo que se acerquen. Ni siquiera les diría para apoyar la lucha, que se den el regalo de acercarse a las tomas y que vean lo que efectivamente está pasando, porque ahí no hay un futuro hablando, hay un presente hablando. Hay una ruptura con ese pasado, hay una ruptura con quizás la tranquilidad que se tuvo durante el kirchnerismo en términos de este avance social, ¿no es cierto? Ahora, lo que tiene como contracara o lo positivo dentro de estos momentos tan crudos son que emergen realmente estas cristalizaciones sociales. Entonces, que se acerquen a los colegios tomados, que les lleven cosas, porque los pibes necesitan cosas, porque están ahí viviendo. No todos tienen la tranquilidad económica para decir, bueno, vamos a comprar un café enfrente, sino de que se acerquen. Hay necesidad de que aporten guita, de que les lleven facturas, de que les lleven golosina, porque son pendejos, y que justamente los escuchen lo que tienen para decir. Yo fui con una posición de escuchar qué es lo que pasaba. No fui a transmitir nada. Los otros colegios que me invitan para dar una charla, yo les indico lo mismo. No voy a dar ninguna charla. Yo no tengo, sinceramente, yo ayer sentía... Eso. A mí me invitaron a dar una charla y yo dije,
mira, yo no puedo darles una charla, no sé qué me voy a sentar ahí a hablar. Claro, o sea, totalmente, es ridículo. Totalmente. No me ofrecieron otra cosa y bueno, y quedó ahí. Si me decían, te hacemos una entrevista, iba. Pero la verdad que sí, es medio raro sentarse no hay nada que uno le pueda ir a decir. Uno puede ir a contar sus experiencias, uno puede ir a conversar o a aprender, pero que se den el regalo de aproximarse a acompañar esto y justamente aprender que hay un presente hablando y que afortunadamente es muy esperanzador.